neurología vascular intervencionista de la ACN, haciendo una interacción con el tema de Hablemos de ACV. La idea es que hablemos para pacientes, para cuidadores, para público general, pero también para personal de salud, porque pues este tema va más allá de la neurología y nos puede tocar a todos. Entonces hoy nos encontramos con Carlos Martínez, que ya prontamente nos conecta y nos activa cámara. Acá en cámara estamos con Liliana Giraldo. Liliana es de Medellín, trabaja en Medellín, en el Instituto Neurológico, y pues es la cabeza del grupo de neurología vascular en su centro. Y yo pues estoy ahorita trabajando en Chayo. La idea es que hoy que se celebra el Día Mundial, pues estemos hablando un rato de ACV. Entonces, Liliana, hoy que estábamos en las actividades en nuestros centros, una de las preguntas que nos hacían es, ¿por qué se celebra el Día del ACV hoy 29 de octubre? Ok, bueno, porque a nivel en el 2008 la Organización Mundial de la Salud eh, gestionó como el día del ACV el 29 de octubre. Entonces ya desde ese año se viene celebrando todos los 29 de octubre el día del ACV. Sin embargo, pues el día del ACV debería ser como todos los días, ¿cierto? Porque de Sí. todas formas es una enfermedad altamente prevalente y pues a pesar de que ha disminuido como los episodios en países desarrollados, de todas formas acá tenemos en los subdesarrollados o los que tenemos bajos ingresos tiene todavía una muy alta incidencia. Ya se nos ¿Sí? conectó Carlos. Y ya, Hola. que no sé por qué no me aparecía el simbolito. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo vas? Bien, Bien. bien, usted. Saludamos entonces a Carlos. Carlos también es neurólogo vascular en la Fundación Santa Fe, cabeza del grupo de neurología ya del Código ACV. Estábamos hablando con Liliana que por qué se celebra hoy el Día del ACV. Entonces ya pues Liliana nos contó lo de la OMS del 2008, pero realmente si uno se pone a pensar con fuerza, realmente ha sido en los últimos 10 a 5 años, ¿no? Se viene notando como la fuerza, y también lo de la bola creo que ha trabajado bastante. Y No sé, Carlos, tú que estuviste en Brasil, ¿cómo se vive allá las celebraciones cuando es el mes de la CB y todo con Sheila ya? Pues digamos, allá los brasileros son muy fiesteros en general y eso se traduce en que todo este tipo de eventos, digamos, están muy relacionados. Los eventos grandes en Brasil están en octubre. El Congreso de ACB el año pasado fue en octubre, entonces ellos ya han pasado de hacer un día a prácticamente en muchos sitios, por ejemplo, se hace semanas o incluso se hacen actividades durante todo el mes. Una de las cosas que ojalá nosotros también desde ACN que vamos a tratar de promover es que es chévere celebrar el Día de la Sede, de acuerdo, hay que hacer actividades el Día de la Sede, pero que ojalá podamos darle un margen mucho más amplio. O sea, que durante todo el año hagamos actividades y que digamos que esa semana o ese mes sea mucho más activo en términos de promoción de todas estas actividades de ACB, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta que este año la campaña de la World Stroke era con el ejercicio, entonces hasta un 25% se puede reducir el riesgo de tener un ataque cerebrovascular con solo practicar ejercicio. Es decir, si tenemos 100 pacientes, 25 que practiquen ejercicio, podríamos decir que estarían más seguros de no presentar como un ataque cerebrovascular. Sí, y eso es fundamental, no solamente, pues, obviamente al que ya ha tenido una sede es importante el ejercicio, nosotros como médicos promover esa actividad saludable, que incluye dieta y ejercicio. Entonces, es importante planear también hacer ese ejercicio. Una de las preguntas que a veces le hacen a uno es, hombre, ¿será que yo puedo arrancar y correrme la media maratón o la maratón, empezar a hacer cosas? Pues probablemente, Claro. digamos, lo ideal es que si no hemos tenido ninguna cosa cardiovascular, podamos entrenarnos y eventualmente hacer una media maratón, pero uno no puede ser tampoco desde el primer momento. Entonces, a la semana ya empezar a hacer ejercicio
hacer un ejercicio demasiado extenuante porque eso puede ser también perjudicial para la salud. Entonces, la idea es un programa de ejercicio que gradualmente vaya incrementando esa capacidad aeróbica y en los pacientes que han tenido una ACV, muy importante también valorar eso. ¿Qué tanta capacidad queda el paciente posterior a una ACV? Y en eso es muy importante la guía. Pues obviamente nosotros como neurólogos también lo podemos hacer, pero otras especialidades también ahí aportan mucho, por ejemplo, medicina del deporte, medicina interna, cardiología, de llevar a ese paciente a que se vuelva más activo de lo que previamente era. Uno de los factores que sabemos es el sedentarismo, ¿no? Sí, Pero aquí saludamos que, por ejemplo, la doctora Alfaro nos dice que el mejor ejercicio es el que le gusta al paciente. Y esa es una de las preguntas que a veces nos hacen, ¿no? Es que si hay que hacer ejercicio o solo con actividad física sería suficiente. pues se dice que actividad física es aquella que no es como programada, ¿cierto? Porque el ejercicio es programado. Actividad física puede ser desde lo que uno hace laboralmente, por ejemplo, el transporte de la casa al trabajo, las mismas actividades de la casa, que actividad física es como también lo que se puede hacer. 30 minutos de actividad física, por lo menos 5 veces a la semana, ya sea de actividades en la casa y todo eso. Es decir, que no sea sedentario, ha contribuido a disminuir el riesgo de ACV. Y además, y eso, si pueden hacer ejercicio programado con entrenamiento y todo, muchísimo mejor. Sí, Total, total. Y pues obviamente con el ejercicio también va la parte dietaria, desde la prevención primordial y después de una ACV también, que siempre es importante decirle a la gente eso que estamos promoviendo, por ejemplo, lo de comer 5 a 6 porciones de frutas o verduras a lo largo del día. Otra cosa importante, por ejemplo, en la parte dietaria y de enseñarle a la gente, es cómo es un plato saludable. Uno siempre se pone a pensar y dice, bueno, el plato saludable es McDonald's, el plato saludable es KFC. Pues como excepción, probablemente sí. Sin embargo, lo que uno debería promover en la gente de ese plato saludable, uno agarra el plato grande del almuerzo y lo divide. Entonces, la mitad, frutas o verduras. Una cuarta parte, la proteína. Va el pollo, va el pescado, ojalá, y si no es frito, mucho mejor, ¿sí? Y ese otro cuarto del plato, ahí sería una de las harinas, ya sea arroz, ya sea pasta, ya sea papa, ¿sí? Para tratar de que esa sea, digamos, la dieta usual, que de vez en cuando uno se eche el chicharrón, se desordene un poquito, está bien, pero que trate de mantener esos hábitos dietarios que son muy importantes para evitar que le dé a uno una ACV al principio y también para aquellas personas que lo han sufrido, pues también tengan un menor riesgo, ¿no? Sí. sí, y esa es una de las preguntas. ¿Por qué ACV? Porque muchos dicen accidente, otros dicen ataque, otros dicen enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué no le aclaramos un poquito a los oyentes ese término ACV? Ok, si quieres, pues yo puedo decir, la Dale. enfermedad cerebrovascular es como todo el conjunto que no quiere decir tiempo, no nos habla de tiempo y no nos habla si fue un sangrado o si fue que se tapó un vaso cerebral, ¿cierto? Entonces, por eso es el concepto de enfermedad cerebrovascular, que no pudo haber ocurrido tiempo atrás y no nos distingue si es hemorrágico o isquémico. Y cuando se habla de ataque cerebrovascular, que también puede ser isquémico o hemorrágico, se refiere más al inicio súbito del evento. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que uno puede tener una enfermedad cerebrovascular porque le dio en el tiempo, pero si en este momento nos la presentamos, se llamaría ataque cerebrovascular, ya sea hemorrágico o sangrado o isquémico o que se tapó un vaso. Sí, pues Bueno, a veces uno podría incluir dentro de esa enfermedad cerebrovascular el ACV, digamos que es como la presentación aguda, como tú dices, pero enfermedad cerebrovascular es como todo ese espectro, porque hay también otras enfermedades, a veces que hablamos que angiopatías, enfermedades del vaso y ya eso como muy específico. Y acá en los comentarios nos preguntaban, y yo creo que estaba para Carlos, es ¿cuál es la diferencia entre ACV y un AIT? bueno, digamos que nosotros desde el punto de vista clínico diferenciamos en el ACV es cuando nosotros tenemos el paciente que tiene los síntomas típicos de un ACV, o bueno, síntomas neurológicos focales
y encontramos que el paciente tiene una lesión en la neuroimagen. Entonces, por ejemplo, uno le hace una resonancia, la tomografía, y el paciente, hay evidencia de que hay una lesión que se correlaciona con esos síntomas que tuvo el paciente. Ahora, tenemos el escenario en el cual el paciente tiene los síntomas. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene problemas para hablar, el paciente tiene problemas para mover un lado del cuerpo. Sin embargo, cuando se le hacen esas neuroimágenes, eh, eh, Se nos fue Carlos. Se quedó. Ok. No, Problemas de la red. sí, el sí. ataque, Ahí, Ya. perdón, ahí está, el ataque, alcanzaron a oír lo del ACV, ¿cierto? Bueno, Hasta no, se de neuroimagen. bueno, entonces neuroimagen. vamos rápidamente. Entonces, el paciente que tiene síntomas neurológicos focales, uno le encuentra una lesión que se correla en el cerebro, que se correlaciona con esos síntomas de origen vascular, es un ataque cerebrovascular. Ahora, el paciente que tiene esos síntomas neurológicos focales, por ejemplo, tiene problemas para hablar, tiene problemas para mover un lado del cuerpo, esos síntomas le resuelven generalmente en el transcurso de 1 a 2 horas, y en la neuroimagen no encontramos evidencia de lesión, hablamos de un ataque isquémico transitorio. Es decir, la fisiopatología en la realidad viene a ser la misma. Es un problema o de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro o del corazón que produce trombos. La diferencia radica en que en el ataque isquémico transitorio ese trombo probablemente se disuelve naturalmente antes de cualquier intervención y el paciente resuelve completamente los síntomas. Sin embargo, una de las cosas importantes que siempre recalcamos es un ataque isquémico transitorio, no hay que dejarlo pasar como algo leve y, no, es que le trató de dar, pero no, afortunadamente no fue nada. No, el ataque isquémico transitorio es potencialmente grave. ¿Por qué? Porque esos pacientes en los siguientes días tienen un alto riesgo de hacer un ataque cerebrovascular isquémico. Entonces, si uno tiene esos síntomas, tiene que consultar inmediatamente para hacer un estudio y dar un tratamiento específico que evite que ese paciente vaya a llegar con una ACV después. Entonces ahí nos lanzan la otra, que esa yo creo que entonces va para Liliana. Cuando tú hablas de focal, ¿a qué nos referimos nosotros en neurología a un síntoma focal? Es como para Pues, que lo hablemos más desmenuzadito. bueno, pues de focal hablamos de compromiso casi siempre motor, pues porque es como lo que uno más sabe, como de la fuerza. Sin embargo, lo que es la AJA, que es la Asociación de Estados Unidos, o hay otras entidades que tienen como una cosa que son acrónimos para los pacientes, es decir, como palabras que sirven para que los pacientes identifiquen síntomas con los cuales se sospeche que están teniendo un ataque cerebrovascular. Entonces corre, está rápido. Entonces, por ejemplo, si tienen alteración si se les tuerce la boca para un lado, eso sería una focalización, ¿cierto? Porque hay un déficit, ¿sí? Si tienen alteración del equilibrio, también podríamos decir que es una focalidad, alteración del equilibrio, que estén caminando como borrachitos, ¿sí? Si tienen pérdida del equilibrio, sí. Y, bueno, ese también, porque está rápido y, tú me ayudas El con el corre. corre. Sí, Sí. porfa, tú me ayudas con eso. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero El hace sigues. que cara Bueno, el corre. torcida, ajá, Bueno, yo el peor dolor manejo de el cabeza. rápido, pero no Bueno, importa, sí, yo sé que cualquiera. eso varía. Sí, Yo sé que en Antioquia manejan más rápido que sí. corre. Entonces, pues nosotros por rápido, entonces sería rostro torcido, alteración del equilibrio, ¿sí? Pérdida de pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo, imposibilidad para hablar o emitir lenguajes, debilidad de desequilibrio y órdenes no entendidas, que es acuda rápido al hospital o marque al 123. Pues eso es como lo importante, siempre que es como el de fast, que es velocidad en inglés. Pero también está el corre, que si me ayudas, porque ese casi no, Bueno, siempre se me olvida. entonces, corre, ahorita tenemos el corre más, entonces hablamos de si hay cara torcida, el peor dolor de cabeza de su vida, ojo, alteración súbita de la visión de uno o ambos ojos, visión borrosa, raro al hablar, rápida habilidad de brazo o pierna, si hay alteración del equilibrio,
a emergencias hay que asistir. Entonces, ese es el otro que también usamos. Y pues hay otras escalas que se usan a nivel de paramédicos y de otros escenarios. Aquí quería yo como introducir que esto es una discusión que siempre damos y es, deberíamos decir ataque cerebrovascular, deberíamos decir accidente cerebrovascular, porque todavía se escucha mucho ese término, y también cómo se equipara con trombosis o con derrame. Pues ahí, digamos, nosotros estamos tratando desde el punto de vista de neurología de promover la, eh, decir más ataque cerebrovascular que accidente cerebrovascular. Sin embargo, yo a veces, y eso es una opinión muy personal que voy a decir ahorita, a veces siento que no es que estemos fallando, sino que la gente sigue diciéndole accidente cerebrovascular y uno trata como de engancharlos y decir, y no sé si estamos de pronto siendo un poco intolerantes y, digamos, entendemos que puede haber una razón para decir ataques sobre accidentes para nosotros desde el punto de vista clínico. Sin embargo, para la gente, a veces accidente o ataque, o incluso ni siquiera es para la gente del común, sino por ejemplo personal médico, no necesariamente neurólogo, muy frecuentemente dicen accidente y todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, yo la verdad, últimamente ya no corrijo realmente si alguien dice ataque o accidente, personalmente. Lo estoy haciendo porque me he dado cuenta que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo y muy probablemente podemos seguir hablando el mismo idioma y sin perder objetividad, digamos, en el manejo con los colegas que no necesariamente son neurólogos. Es una apreciación personal, pero no sé de pronto ustedes qué piensan al respecto. Yo siento Por lo ejemplo, mismo. por ejemplo, a mí me da porque yo llego y le digo, no, mira, tu mamá tuvo pues, un ataque cerebrovascular o infarto cerebral, ¿sí? Eso es como que se tapó el vasito, tal. Ah, bueno, pero entonces no tuvo un derrame. Eh, o sea, sí, tuvo un derrame, pero el derrame puede ser hemorrágico o isquémico que se tapó el vaso, ¿cierto? Entonces, es como esa que uno trata como de explicar, pero al final se da cuenta que el paciente no entendió lo que uno le quería expresar. Entonces, yo creo que todavía los pacientes, pues hay que ilustrarlos mucho como en esa parte y tratar de poner el lenguaje técnico, pero a la vez un lenguaje que ellos puedan entender. Pero yo creo que lo que hemos ganado mucho, sí es que todos ya identificamos el ACV. Digamos que eso sí ha sido un gran avance independientemente del nombre, ya sea Sí. accidente, ataque, derrames. Uno escucha ACV y ya todos lo identificamos como una urgencia neurológica. Bueno, en el público nos tienen una pregunta. Los pacientes con ACV sin representación imagenológica, hacer la diferenciación con una IT, teniendo en cuenta que los síntomas pueden durar hasta 48 horas si el tratamiento es el mismo. No sé Okay. si entiendo la pregunta está, o sea, una se ve que no tenga representación en imagen y que el paciente dure con síntomas tiempo. Sí, digamos que yo personalmente he tenido dos pacientes que me ha pasado exactamente lo que dicen ahí. Son pacientes que tienen síntomas neurológicos focales que persisten en el tiempo y, por ejemplo, yo le he hecho 2 o 3 resonancias. A veces uno dice, uy, tantas resonancias, pero el paciente persiste con síntomas y los síntomas son claramente objetivos para mí de que ese paciente tiene una ACV. Sí me ha pasado 1 o 2 veces. Los he considerado como una ACV, de todos modos tenía los factores de riesgo, era la explicación más probable de sus síntomas y el enfoque diagnóstico y terapéutico han sido pensando en que sean una ACV. A veces uno tiene los pacientes que, digamos, tiene síntomas neurológicos, pero uno dice, no le cuadra mucho, ¿no? Entonces como que algo muy inconsistente, no le ve una representación en la imagen y uno dice, probablemente tiene otra explicación que no sea una ACV. Entonces uno creo que puede tener los dos tipos de pacientes, el que uno dice, yo creo que sí tiene una ACV, pero no se lo estoy viendo en las imágenes, y lo dejo clasificado como una ACV, porque igual el paciente todavía tiene síntomas, o aquel paciente que persiste con síntomas, pero los síntomas clínicamente no le explican a uno que sea de un origen vascular y claramente la neuroimagen tampoco muestra nada. Entonces uno dice, probablemente este paciente no tiene un origen vascular y busca uno otros factores asociados con otras especialidades. A veces, por ejemplo,
algo con psiquiatría, alguna cosa adicional, ¿no? Ok, agrego algo, Carlos. Por ejemplo, nosotros que manejamos resonancia como estudio inicial, pues yo he tenido pacientes y con los residentes hemos tenido pacientes que en la resonancia no tienen restricción a la difusión, o sea que sería como considerado un AIT, pero los síntomas son muy sugestivos de un ataque cerebrovascular y se les maneja con trombolisis. Como tenemos también posibilidad de perfusión, si quedamos con dudas o algo, podemos perfundir a los pacientes. Es más, muchas veces eso es como lo que le dicen a uno que no sabe si va a mejorar en el tiempo o no. Eso es como estar muy seguro de lo que uno va a hacer. Y alguna vez que nos pasó fue que no tenía representación, pero era porque tenía tapado un M1 y todavía no estaba representado. Entonces, muchas veces uno esperando el tiempo, puede que el paciente se beneficia más de ante la duda, pues yo siempre he pensado, ante la duda no hay duda y el RTP ha mostrado muy pocas complicaciones como para no ofrecerle a un paciente la posibilidad de un tratamiento. Sí, Sí, de acuerdo, entonces sí, sin Daniela duda. nos hace la aclaración y es que la pregunta era en el sentido de saber si era relevante hacer la diferenciación entre ambos si el tratamiento es el mismo. Y Ok, efectivamente estoy de acuerdo y es lo que dijo Liliana al final. Si tu paciente llega a la urgencia, tiene el déficit neurológico, persiste porque tú lo estás viendo en ese momento con el déficit, pues hay que trombolizarlo, hay que darle el tratamiento. de Sería acuerdo. el caso diferente que haya mejorado o que venga mejorando mientras llega en la ambulancia o en el taxi a la urgencia. Ahí sí sería importante hacer la diferenciación entre AIT y ACV porque ese paciente con AIT de alto riesgo pues igual toca dejarlo hospitalizado para estudiar, no le puedes dar salida y pues ya cambia ahí un poco. Sí, Bueno, de nos lanzan acuerdo. otra pregunta. Eh, Daniela nos dice, hace 18 meses mi papá presentó un ACV isquémico de arteria cerebral media y hace 8 días presentó convulsión. Se toma como posible secuela y hasta el día de hoy no ha vuelto a convulsionar. Bueno, pues bueno, respecto a las crisis epilépticas, pues cuando tienen un ataque cerebrovascular, se consideran como sintomáticas las que ocurren dentro del episodio. Entonces, esas pueden manejarse un tiempecito y ya retirarse el medicamento. Pero, por ejemplo, esta que ocurrió 8 meses después del evento, si la semiología de la crisis y los hallazgos en el electroencefalograma y todo nos orientan a que el sitio de activación es el área del infarto, se cataloga ya como una epilepsia secundaria a un post-ACV. Y Creo se que estamos trata, todos de Sí. acuerdo. sí, Y pues, estamos de acuerdo. Y se trataría. Uh-huh. pues ahí Daniela nos dice que solo lo tuvo una vez y no ha vuelto a tenerla. Entonces probablemente es hacer seguimiento y que se vea el neurólogo de cabecera. Sí, Y pues tomar esa ya, decisión en conjunto. sí, sí, ya ahí es decisión más de ellos y ahí pues ayudados del electroencefalograma y todo, pero sí ya pues por las clasificaciones clasificaría como una epilepsia siempre y cuando la crisis nos dé con la localización del infarto. Bueno, ahora tenemos una para Carlos. Nos la hace Juan Esteban. En pacientes con ACV menor o AIT de alto riesgo, si requiere de doble antiplaquetario, pero tiene enfermedad renal crónica, estadio 5, ahí cuál sería la indicación a seguir. Esa es, digamos, una pregunta un poco compleja en el sentido que, digamos, siempre hay que saber que la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo, digamos, de sangrado. Si el paciente está, por ejemplo, en diálisis y uno le coloca antiagregación, lo único es que uno tiene que mirar que ese paciente, cuál es el riesgo de sangrado que va a tener. Si uno sensa que ese paciente es de alto riesgo de sangrado, no solamente por la enfermedad renal crónica, sino por alguna otra condición, uno podría decir, este paciente tiene indicación de tener doble antiagregación, pero ante el riesgo lo voy a dejar con monoantiagregación, sería una conducta apropiada. Digamos, habría que valorar el riesgo-beneficio.
Si es un paciente que, por ejemplo, uno ve que el riesgo no es tan alto de sangrado, pues uno lo podría manejar con doble antiagregación. No hay una respuesta única, sino sería Mm. individualizarlo a nivel del paciente para ver qué tanto riesgo es la complicación hemorrágica que podría llevar, obviamente, un desenlace que también podría ser muy malo para el paciente. Pensaría yo que es más por ese lado. Y hablar también con el paciente, porque es también como una decisión de asumimos, no asumimos. Y la otra discusión ahí grande sería cuál monoterapia le dejo, ¿no? Si nos vamos con Clopi o nos vamos con cuál en ese escenario particular, ¿cierto? Eso sí ya es Es otra una valoración pregunta buena. individualizada. Esa es otra valoración individualizada de cuál le dejaría a uno. Digamos que en teoría, si ya está en diálisis, pues no tiene problema en dejarle el ASA, ¿sí? Si no está y la función renal está muy deteriorada, uno de pronto dice, ok, con el ASA hay que tener más cuidado, pero en general los pacientes cuando tienen una falla renal, bueno, ya estadio 5 ya la cosa cambia, ¿no? Pero si es una falla renal de pronto que no está en estadio 5, que la creatinina está alta, pero está menos de 2, uno podría manejar con ASA sin ningún problema, por ejemplo. Listo, con gusto, Juan Esteban, nos dice que muchas gracias a todos. Bueno, Ah, bueno, la ¿sabes qué? otra Hay pregunta, sí, otra cosa, es que como la enfermedad renal se relaciona también tanto con enfermedad de pequeño vaso cerebral, si tienen posibilidades de pronto de tener una ayuda como una resonancia, también se puede ver qué tipo de enfermedad de pequeño vaso tiene, y si tienen muchos microsangrados, también ahí empieza uno a considerar hasta Claro. qué punto realizar pues si hay posibilidades como de hacer imágenes de avanzada, ¿cierto? listo. Bueno, entonces, como volviendo al escenario de las preguntas que nos hacen, por ejemplo, hoy que estuvimos celebrando el Día de la Sede de nuestras instituciones, o sea, si yo tengo alguno de esos síntomas, de esas focalidades que nos contaba la Liliana, ¿en cuánto tiempo tengo que ir yo a la urgencia? O sea, esa es una de las preguntas, es, ¿me quedo en la casa, me tomo agua, me acuesto o qué hago? ¿Puedo decir algo? Sí, Entre sí, más claro. rápido, mejor. Entre más rápido, mejor. O sea, no sé si me corrigen, pero yo soy de las personas que dicen que aunque ya las trombolisis, o sea, poner el RTPA, ya vamos en 9 horas, pues la verdad es que entre más pase el tiempo, menos candidato eres a tener una terapia de reperfusión. Y así digan que la trombectomía mecánica se puede hasta 24 horas, eso después de 6 horas casi que es muy, muy contado el paciente que es candidato a poder hacer una terapia de reperfusión eh, por Sí, trombectomía. no, sí, me ha pasado también, no sé, a veces cuando uno coloca, digamos, está explicando la ventana usual de trombolisis y uno pone hasta 4.5 horas, uno nota que a veces la gente como que puede quedar con la idea de que tengo 4.5 horas para llegar a urgencias. Entonces, a veces ese mensaje tiene que ser entre más rápido, mejor. O sea, si usted puede llegar en 1 minuto, mejor. Si puede llegar en 10 minutos, mejor. ¿Sí? Entre más rápido lo pueda hacer el paciente, mejor. Y una cosa importante que también, esa sí se la voy a hacer yo a Jorge, a ver qué piensa, porque esto es bien debatible. Digamos, si alguien lo llama y dice, uy, el paciente le dio una CV en la casa, ¿qué hago? ¿Lo llevo o espero o llamo a la ambulancia? No, lo llevo de una. Así sea en taxi, en burro, lo que sea, pero llega primero que la mitad. Eso sí, total. Y de hecho Sí, hemos tenido casos de que por esperar la ambulancia pasan 2 horas fácilmente. 1 hora que lo recoja y 1 hora que lo lleva a la clínica. No, pues sí. ahí ya perdimos. Yo pienso que Bueno, ojalá que se está construyendo un sistema prehospitalario, por ejemplo, en Bogotá, en las grandes ciudades, en Medellín probablemente también, pero todavía no está lo suficiente maduro como para uno decirle a la gente espérese a la ambulancia. Ojalá lleguemos a un punto en el cual eso se pueda decir, pero al menos por este momento, si es factible llevarlo seguramente, pues hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante como recalcar acá que ventana de ACV casi que son 24 horas, ¿cierto? Entonces no se le puede como dejar perder el chance al paciente de todas formas de ser candidato en algún momento a algún tratamiento. Entonces, por lo menos, si es ese ACV que está ahí como entre las 9 horas, 10 horas, remita lo que de todas formas de pronto se puede ofrecer algo, ¿cierto? Y mucho más los del despertar, que uno todavía ve que no están tan sensibilizados
con los ACV del despertar. Esa persona que se acostó bien a las 10, 11 y se despertó con el déficit, ¿cierto? Que de todas formas se le puede ofrecer tratamiento también. Bueno, ahí ya entramos a un escenario que yo soy de los que cree que, como dijo Carlos, 4.5 horas, pero para que lleguen rápido, no para que después de las 4 o 5 no pase. Y estoy de acuerdo con Liliana en que hay, o sea, ya en términos del personal de salud, decirle, venga, 24 horas hoy y probablemente eso se extienda más adelante, pero remítalo a un centro que lo pueda tratar. Entonces nos toca saber cuáles son los centros avanzados de ACV, porque toca tener neurología intervencionista y toca tener imágenes avanzadas para tomar esas decisiones. Entonces sí, cambiar como ese chip de que podemos trabajar todavía mucho por los pacientes con ACV. Daniela nos pregunta, probabilidades de recuperación, es decir, físico, difieren en el tiempo, unos dicen 6 meses, otros 12 meses, incluso 2 años. Entonces esa yo te la respondo, que esa hace poquito la estuvimos revisando con el grupo de rehabilitación. El 80% de la recuperación se espera que esté hacia los 6 meses y tenemos hasta 18 meses para recuperar ese 20% restante. Entonces, lo que nos toca es, esa rehabilitación va igual que el tiempo de cerebro, en que nos toca optimizar esos primeros 6 meses para lograr ese 80% en su mayoría. ¿Listo? Katie nos pregunta, clasificación focal en la corteza occipital para central derecha de carácter secular no específico en descartar origen parasitario es malo. Bueno, creo que hay muchos Muy términos específico. allí, pero eso sí toca revisarlo particularmente con tu médico porque pues toca ver la imagen y tener otras consideraciones. No sé ustedes qué opinan, pero creo que eso sí ya se sale un poquito. Tatiana nos pregunta, para pacientes con FA que tienen ACV, algunos estudios indican esperar 4 días, otros 2 semanas. ¿Cuál sería la mejor recomendación respecto al tiempo para iniciar la anticoagulación con DOA? Pues ahí lo que pasa es que, claro, desde una perspectiva histórica hemos ido reduciendo tiempos en la medida en que van saliendo estudios. Al principio ni siquiera había una directriz. Posteriormente empezamos a seguir, más o menos hace unos 6, 8 años, se empezaron a seguir unas directrices de la Sociedad Europea de Cardiología, ni siquiera era de la parte neurológica ni de la parte neurovascular. Se hacía una regla del 1, 3, 6, 12. Sin embargo, en la medida que han venido saliendo estudios, sabemos que nosotros tenemos que lidiar entre 2 riesgos. Uno, el anticoagular al paciente y que pueda haber un sangrado, y otro, el no anticoagularlo y que el paciente recurra en el ACV. Para tomar la decisión de específicamente cuándo se debe empezar la anticoagulación, uno tiene que valorar qué tan grande es ese infarto, qué tantos factores tiene para esa transformación hemorrágica y qué tanto es el riesgo de que ese paciente vaya a presentar un nuevo evento. Si el riesgo es a favor, digamos, de que el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado y mucho más riesgo de hacer la recurrencia, que son la mayor parte de los pacientes, la toma de la decisión del inicio de la anticoagulación cada vez va a ser más corta. Digamos, no les puedo decir porque depende del paciente específico, pero pasamos de, por ejemplo, pacientes de 1 a 2 semanas, ya estamos anticoagulando pacientes en la primera semana en muchos de los casos. Sí. Tanto que no sé si vieron que en el congreso, en este último congreso, salió el análisis del Optimis, que es como uno de los estudios, y ya estaban discutiendo que si rápido, 4 días, tardío, 5 días o más. O sea, ya vamos como en esa de decir que rápido son 4 días y tardío 5 días. Entonces, pues, sí, yo creo que, como dice Carlos, eso es muy de individualizar al paciente. Pero yo sí soy del team 4. rápido. Sí. Sí. Sí, de acuerdo. Y cada vez en la medida en que uno va teniendo, digamos, va viendo más pacientes, sí, se convence cada vez más que pues no quiere decir que no puedan sangrar, claro, tampoco podemos irnos para el otro lado, pero es relativamente seguro iniciar los DOACs mucho más temprano que lo que lo hacíamos antes. Sí. Pero entonces, como para responder a Tatiana de forma particular, pues va a depender de tu paciente, qué tan rápido, qué tan lejos y qué otros factores que faciliten sangrado para iniciarlo. Entonces, por eso tú ves que a veces hay unos médicos que van a indicar más temprano que otros, depende del escenario particular.
Y lo otro que a veces pasa es que el paciente de ayer no es el mismo de hoy. Puede que de ayer a hoy la creatinina se le subió y cambió el escenario y es diferente. Bueno, CETEC nos pregunta, si un paciente que tuvo una AIT y estuvo hospitalizado y le dieron de alta, pero deben hacerle una panangiografía, ¿cuánto tiempo debe esperar el procedimiento, el paciente para ese procedimiento? Yo creo que faltan datos, ¿cierto? Porque Sí, Sí, depende para qué es la panangiografía. creo que sí, para qué es la panangiografía. Porque si es para porque es que estudio del solo, mismo ACV, yo creo que sí, de una vez. sí, porque es que eso depende mucho de eso lo que ustedes dicen, porque depende si es solo diagnóstica o si es de tratamiento. Entonces, ahí los neurointervencionistas les dan clopi y ASA o dependiendo si algo es solo ASA. Entonces, sí eso es, hay que entrar a mirar el porqué de la panangio, sí. Sí, porque pues si hay que darle antiplaquetario, pues hay que esperar 5 días, pero si es Ujú. urgente se puede dar carga y hacerlo. Pero eso sí es una placa, si eso es TEN, pero si es Ajá. una malformación, otro escenario es diferente. Entonces sí toca que es como la particularidad. Juan Esteban nos pregunta qué tan viable ven la implementación a futuro de protocolos como el de el uso de tenecteplasta en el contexto colombiano. Entonces es un tema para Liliana. No, bueno, por ahora el INVIMA todavía no tenemos Tecneplas, pero ya hemos visto y ahora también en el Congreso está, pues, puedo decir, arrasador, sobre todo con el tiempo, porque se puede dar hasta 9 horas la dosis, es solamente una dosis, los tiempos se reducen muchísimo, es mucho más fácil para el equipo de el equipo de ACB dar una dosis y sería casi que en el mismo tomógrafo ahí ya todo, y para pasarlo a terapia de trombectomía mecánica es mucho más fácil. Entonces yo creo que ya lo que falta, pues la evidencia ha ido mostrando la efectividad, y yo creo que cuando ya la efectividad y la eficiencia va siendo tan grande, va a terminar siendo aceptado. No sé cuándo, porque también ahí es parte no solamente pues de neurología, sino también de laboratorio y otras cosas, pero yo creo que lo debemos estar teniendo más temprano que tarde. Igual hay algunas No sé qué piensan. instituciones que sí, que igual tienen a veces desabastecimiento de Alteplasta y usan Tenecteplasta porque pues está para cardio, entonces ya se ha demostrado que pues no es inferior. Entonces, Ujú. Sí. a usarlo porque tiene una función. Y si uno pudiera mirar el futuro, muy probablemente se va a empezar a utilizar mucho más. Y no, no digo que lo reemplace específicamente el alteplase, por lo menos por el momento. Sin embargo, pues a futuro uno sí ve mucha mayor utilización en la medida en que se pueda. Aquí digamos que lo que impide en algunas instituciones, por ejemplo en la mía, lo que impide utilizar el alteplase es ese riesgo que el asegurador, como no tiene un registro INVIMA, puede decir yo no pago ese medicamento. Ujú. Ahora, está dentro del registro UNIRS, entonces en teoría sí hay una vía para hacerlo, pero todavía hay como esa cosa de no poder, entonces no lo puede uno generalizar por esa cuestión administrativa. Ojalá tengamos en algún momento y podamos trabajar también, ojalá desde ACN ese tema, para que en el corto plazo se pueda terminar de, digamos, de hacer más fácil la ruta a los pacientes que deben recibir tenecteplasa y no sea tan dispendioso desde el punto de vista administrativo, tan riesgoso. Sí. Bueno, otra pregunta estaba dirigida a la doctora Liliana, la hace Juana Marta. En su experiencia en el INDEC, ¿qué cambió, o sea, qué cambió al ser ya centro de excelencia en ACV y su impacto epidemiológico y análisis de llevar al angiógrafo directamente con imagen en el mismo equipo? Ok. Bueno, el cambio cuando nos volvimos pues como centro de excelencia es que es mucho más exigente y pues los controles, la educación, el monitoreo de todo es más retador, ¿cierto? Porque cuando uno le dan algo de excelencia, pues mantenerlo se vuelve más difícil, o sea, es más fácil sacarlo la primera vez que mantenerlo. Pero eso nos permite como hacer también estrategias de mejoramiento. El paso al angiosuite lo usan en varios centros, más que todo en centros eh, de, pues,
que tienen como en países de alto desarrollo, ¿cierto? Porque acá todavía no se lleva directo al angiosuite. Habíamos pensado hacer como el protocolo, sin embargo, creo que a nivel pues como de tener el personal, porque necesita tener un neurointervencionista 24 horas en la institución, ¿cierto? Porque ya no pasaría por urgencia, sino que iría de una vez al equipo, por ejemplo, de angio y el equipo de angio contact definir todo el resto se le hace el TAC, se mira que no haya sangrado y casi que sería entrar al paciente, como lo hacen en muchos centros de Estados Unidos. Pero eso implica tener a un neurointervencionista, tener anestesiólogo por si hay que hacer algún procedimiento adicional. Entonces, por ahora creo que no se ha pensado como en implementar el protocolo de AngioSuite Direct. Sí. Los protocolos de AngioSuite directo iniciaron muchas veces soportados en proyectos en grants de proyectos de investigación que permitían precisamente eso, tener una persona específicamente esperando para la llegada del paciente. Ahora, para uno poderlo implementar y que eso sea viable, requiere, si no tiene uno un grant para hacerlo como proyecto de investigación, requeriría un volumen muy alto, muy alto que sí puede que alguna institución la tenga en Colombia, pero sería complicado, o sea, es difícil hacer el angiosuite directo porque requeriría un volumen para que sea sostenible, digámoslo así. Sí, y pues hoy por hoy, igual las guías, pues todavía avalan que la evidencia no es suficiente para no hacer la trombolisis previa a la trombectomía. Entonces, por ahora, estaríamos ahí como en una zona gris. Y sí, por ejemplo, Cataluña, que hace angiosuite directo, pues es un escenario muy particular y también manejan un volumen alto, lo que les permite que haya disponibilidad y pues hay fellows de neurointervencionismo, que no es el escenario nuestro por ahora. Sobre la pregunta anterior, CETEC nos dice que lo que le habían enviado es una arteriografía vertebral bilateral selectiva con carótida. Y en la actualidad, después de la hospitalización, toma clopidogrel, aspirina y atorno. Entonces, sí es probablemente que lo están preparando para hacerle el estudio, pero pues toca ver cuál es la indicación precisa y si la placa o lo que quieren ver es significativo o no. Bueno, pero entonces hasta ahorita hemos hablado mucho de ACV y le hemos enfocado como pues infarto, lo isquémico. Pero ahorita estamos como en esa transición hacia un código ACV integral y hacia que manejemos en códigos pues todo lo que nos llega, incluyendo el ACV hemorrágico. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese escenario? Digamos, particularmente esos centros y particularmente más allá para el país. Pues digamos, la parte del ACV hemorrágico ha tenido un desarrollo, digamos, muy similar. Si yo me pongo a mirar cuando yo estudié medicina, ambos, isquémico hemorrágico, decía, ay, el paciente le dio un ACV y ya quedaba. Ahora, cuando salieron los tratamientos de reperfusión en ACV isquémico, como que el que se quedó atrás fue el hemorrágico. Entonces lo mismo, entonces llegaban y decían, ay, pero es que es hemorrágico, y una vez todo el mundo salía. Ese escenario empezó a cambiar para bien, claro está, en los últimos años, con la llegada de estudios como el Interact 3, que mostró unas intervenciones ya prácticas que se podían hacer y que disminuían o mejoraban, digamos, el resultado funcional de estos pacientes. Ahorita pienso yo, lo que vamos a ver en los siguientes años que ya empezó es ver procedimientos de intervención de microcirugía que van a disminuir también muy probablemente o que van a mejorar la probabilidad de estos pacientes. Imagínense nomás, o sea, hacer una craneotomía bien grande, entrar por dentro del cerebro, drenar el hematoma, se producía mucho daño. Con estos nuevos procedimientos de intervención que son mucho más, digamos, mucho más pequeñitos, en pocas palabras, el daño que se hace al tejido circundante es mucho menor y probablemente hacia allá va a ir un área de desarrollo. Otra área de desarrollo interesante es la neuroprotección, que abarca no solamente hacia ACV isquémico, sino también hacia ACV hemorrágico. Y en los siguientes años yo creo que se va a ver un desarrollo, así como hemos visto isquémico, esperamos que
vayamos viendo cada vez más cosas en hemorrágico. Y respecto al hemorrágico, yo creo que al igual que el ACV que no se tromboliza, es como el más, pues como diríamos, como la cenicienta de lo neurovascular, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el paciente con ACV isquémico que se tromboliza es el que se cuida, pero el paciente con ACV agudo isquémico que no se tromboliza, generalmente lo dejan como a un lado. Y resulta que tanto el isquémico como el hemorrágico es demasiado importante el control de la presión arterial, sobre todo esas primeras 48 horas. Entonces, son pacientes que si bien no, hay muchas veces no son candidatos a algún tipo de intervención con medicamento específico o algo, son pacientes que están en ventana de manejo agudo y que el manejo de la presión hace parte de la estrategia del manejo agudo, tanto del ACV isquémico como el hemorrágico. Entonces, la autorregulación, toda la parte cerebral está sufriendo y no es solamente porque se tapó un vaso, es porque sangró un vaso y porque toda esa, lo que decía el doctor Martínez, ahora todo es neuroinflamación, todo es exocitosis, entonces todo está inflamado y hay que tratar de cuidar ese cerebro que está sufriendo. Bueno, les traje este tema porque es un tema que a mí me genera pues emoción ver que ya neurología está ahí como a la cabeza de este escenario, porque a veces sí pasaba eso. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo, pues, iniciando medicina, pues llegaba el neurólogo y era, bueno, pues es hemorrágico, pues no. Pero entonces ahorita lo que vemos es que 70% de los pacientes se van a beneficiar de que hagamos un manejo de la presión arterial en la primera hora. Entonces, si el paciente lo lo tenemos, o sea, todos nos van a llegar en el mismo código. Y apenas vemos que es hemorragia, entonces ya que nos toca hacer, pues no le ponemos el RTPA, sino que le Presión. ponemos la primera dosis de hipertensivo o el reversor y a la hora tenemos que tenerlo en medio. Ya con toda esa medida, vamos a tener un mejor paciente al otro, en otro escenario. Y luego el resto de controles que podamos hacer. Y solamente un 15 al 17% se van a beneficiar de cirugía. Entonces, por eso hablábamos en estos días en el centro donde yo trabajo, de que no hay que correrle a la cirugía, sino correrle a la cifra atencional. Ese es el cambio de chip en la urgencia que tenemos que hacer. Porque aún hoy vemos que el paciente llega y dicen, es hemorrágico con crisis hipertensiva, pero no le corren a pasarle el bolo de la betalol, ¿cierto? Entonces es algo que nos toca cambiar y solo va a cambiar en la medida que ingrese en los centros certificados de ACD. Y esa pregunta nos encamina a lo que el público nos quiere hacer que respondamos, que es cuáles son las instituciones u hospitales que están preparados para trabajar en ACV en Colombia. Esta pregunta tiene Dura. particularidad y toca Sí. responderla por partecitas. No sé, Lili, si quieres arranca o... Pues yo creo que hasta el momento hay 5 instituciones a nivel de Colombia que son ACV avanzado, ¿cierto? Que está el Internacional de Bucaramanga, la Santa Fe, estamos nosotros como Fundación Instituto Neurológico que estamos en proceso de recertificación. Eh, no sé si la del Valle de Lilis es avanzado. Avanzado quiere decir que hace todo, desde trombolisis, trombectomía, cuidado Se va a intensivo, presentar, neurocirugía. Uh-huh. se va a presentar Eso. ahorita para la certificación. Y no sé, tengo esos 4 a nivel de avanzados. Y Chayo a también. nivel Chayo también es avanzado. Ok. Ya, esos son los 5 avanzados, ¿cierto? Sí, pero Nosotros entonces estamos en proceso. yo creo que la pregunta va más es como en algún momento alguien lo decía, o sea, al menos que cuenten con Ah, tomografía bueno, y que sí. estén Sí. estado. Porque ahorita lo que nosotros estamos hablando y lo que decía Liliana es como la canción, hay niveles de niveles, ¿no? Entonces, puede haber centros básicos o centros avanzados, pero la idea es consultar al que esté más cerquita que pueda hacerte una tomografía, ¿cierto? Pero que sepa también aplicar el Ya se ve. político. Sí, porque si tiene la tomografía y no sabe nada, o sea, no están capacitados, porque para atender a CB hay que capacitar. Y si, por ejemplo, en un centro avanzado es difícil mantener pues como el equipo con el ánimo para atender el ACV, ¿cierto?
y que estén entrenados y todo, pues en uno que tiene menos capacidad, que llegan menos pacientes, pues de pronto es más difícil. Entonces, que sí tienen que tener el tomógrafo, pero que también sepan cómo utilizarlo y qué hacer si les sale un infarto cerebral. Entonces, ahí les envié la página de Recabar, que es la Red Colombiana contra el ACV, que ellos tienen como una sección de un mapa donde pueden buscar cerquita a donde ustedes se encuentren cuáles son los centros de ACV. Pero en resumen, realmente en Colombia, en cada ciudad grande e intermedia, habría la posibilidad de tratar el ACV. Así que Sí, es lo que que toca es esa, que digamos, yo veo esa pregunta y la sigo pensando y es difícil, digamos, dar una recomendación de un centro específico porque hay muchas ciudades que tienen la posibilidad. Yo pienso que eso que hablaba Liliana ahorita, ahorita no lo podemos recomendar. Sin embargo, yo sí pienso que los programas de certificación, en la medida en que se vaya consolidando que las instituciones, uno debería empezar a recomendar aquellas instituciones que estén certificadas, ya sea por World Stroke, ya sea por Joint Commission, ya sea por un ente regulado. ¿Por qué? Porque eso aumenta la probabilidad y la capacidad del equipo. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Hay instituciones que pueden tratar el ACV, sin embargo, funcionan de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y uno cómo va a saber? Yo llego a las 10 de la noche, a las 10 de la noche resulta que no tiene. En cambio, estas certificaciones, por ejemplo, la que tiene World Stroke, que es gratis y que nosotros animamos a la gente a que la haga, eso, digamos que aumenta el nivel porque para tener la certificación le piden a uno unos requisitos que entre esos requisitos es específicamente no solamente contar con el tomógrafo y el profesional, sino que funcione las 24 horas del día. Entonces, si uno ve una institución que tiene esa certificación, uno puede tener más probabilidades que en el momento en que yo necesite esa atención, a las 2 de la mañana, el 1 de enero, esa institución me va a responder. Entonces, no lo podemos decir ahorita para todo el mundo que solo busquen esas instituciones, porque muchas de ellas están en las ciudades más grandes. Entonces, la gente diría, bueno, entonces en las otras no hacen, sí, hay instituciones que hacen trombólisis. Sin embargo, aquí la idea es, y nosotros desde ACN trabajar, también ayudar en que en las instituciones se certifiquen, se conozca, que la gente sepa cuáles son las instituciones que están certificadas, porque esas instituciones probablemente puedan brindar una mayor probabilidad que se dé la atención que el paciente requiere. Ahora, donde no haya instituciones certificadas, lo que uno recomienda, por ejemplo, a los profesionales de la salud, no neurólogos, es que averigüen cuál es el centro específicamente donde podrían enviar los pacientes para trombólisis o para trombectomía y que ese sea el que recomienden, digamos, a los pacientes. Listo, hay otra pregunta y es atorvastatina versus rosuvastatina en manejo post-ACV. Pues la mayoría de los estudios son con atorvastatina, ¿cierto? Y las dosis pues son alta potencia, son atorvastatina 80 y rosuvastatina 40, o sea que más o menos cualquiera de las dos y ya dependiendo de las mialgias que le produzcan al paciente y que tolere el paciente. Ya no es, yo no diría que tanto atorvastatina 80 o rosuvastatina porque serían más o menos equivalentes. Yo ya diría es a cuál les voy a dejar con atorvastatina o rosuvastatina alta potencia y a cuál le voy a poner rosuvastatina ezetimibe o atorvastatina ezetimibe, ¿cierto? Porque como las guías ya cada vez van a un LDL más bajito, igual que el tratamiento es ataque rápido y baje rápido, porque se ha comprobado que bajar el LDL mayor de más de un 50% en esos 3 primeros meses, pues es mucho más efectivo y reduce más el riesgo que bajarlo despacio o no alcanzar metas. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Yo creo que ya ahí es más que todo preferencia, pues como efectos secundarios al paciente y las dos son de alta potencia a esa dosis. Sí, de Ok, acuerdo. bueno, Sí. Juan Esteban nos hace una pregunta, déjame la pido, porque está para responder de una, y es, paciente con ACV, con NIS que no cumpla criterios de trombolisis, pero con una alteración importante, tipo afasia, ¿cuál es la recomendación frente a proceder o no con Alteplast? Entonces, digamos que ya hoy estamos en un cambio de paradigma donde la trombolisis no depende del NIHSS, que eso es todavía como algo que está muy en el chip de algunos profesionales de la salud, porque la trombolisis va a depender del compromiso funcional del paciente.
pues probablemente si ese paciente tiene afasia, ese compromiso es significativo para él, para su desempeño laboral, familiar y de comunicación. Y si el déficit persiste y llega a tu centro, toca proceder con la trombolítica. Eso sería mi respuesta. No sé si estén de acuerdo o algo adicional. Apoyamos eso. Yo creo que sí, Listo. todo de acuerdo. Pues creo que nos vinimos charlando y ya son las 8, imagínate. Es que eso pasa el tiempo así. Bueno, entonces no sé, yo creo que pues como mensajes finales, eh, comentémosles a todos las actividades que hicieron cada uno en su centro y, e invitémoslos a que sean también voceros de la ACB, cada uno de los que están hoy conectados con nosotros. Entonces empecemos con Carlos. Bueno, digamos, nosotros desde hace varios años venimos haciendo actividades, no solamente el Día de la ACB, sino en la fecha cercana y hemos tratado como de expandirnos en el tiempo. El año pasado hicimos el simposio de ACB, que tradicionalmente lo estábamos haciendo en la misma semana del Día de la ACB. Sin embargo, ya llega el punto en el cual son tantas las actividades que hay que hacer que preferimos sacar el simposio, hacía parte de lo que era la celebración de la semana de la ACB, pero lo sacamos un poquito aparte porque ya se empezaba a llenar mucho las cosas. Esta semana, digamos, el sábado pasado, en el marco de esta semana de la ACB, fuimos a hacer tamizaje de riesgo cardiovascular, cardiocerebrovascular, aprovechando la carrera de Allianz, que fue una media maratón una 15K, perdón, que se hizo aquí. Entonces, cuando iban a reclamar su kit, hablábamos de riesgo cardiocerebrovascular, les hacíamos medición del riesgo personalizado, se le daba consejería nutricional, consejería en ejercicio al paciente, factores de riesgo, eso también. Hoy se hizo un programa, digamos, de capacitación, sobre todo en enfermería, en la parte de atención del ACV, que lo lideró la jefe Laura Camargo y Nuri Tatiana, nuestra médica del centro. Se hizo también un stand en el cual se brindó educación a los pacientes y al personal también interno de Fundación sobre lo que era el ataque cerebrovascular. Y tuve la oportunidad ahorita en la tarde de acudir al segundo Congreso Distrital de ACV, organizado pues, por la Secretaría Distrital de Salud, que tuvo la participación de las subredes del distrito, subred norte, subred suroccidente, la centro oriente, la sur, que pues dicho sea de paso y para hacer la cuña, están haciendo un trabajo formidable en lo que es la capacitación del personal, van un paso más allá en lo que es ese programa de ACB y de verdad muy orgulloso de lo que se está haciendo aquí a nivel distrital en cuanto a atención de ACB. Ok. Bueno, Liliana, creo que se nos cayó la señal, pero entonces les voy contando. Nosotros en Fundación Clínica Chayor, pues cada año se hacen las actividades, así como hacen ustedes, Carlos, pero este año quisimos como cambiar un poquito como el foco y hicimos unas estaciones de mide tu riesgo neurovascular, que mejor que una ACV, y esto pues lo hacemos con los estudiantes y el equipo de educación de la fundación y usamos esa aplicación que tiene la Stroke, el Stroke Riskometer, y la idea es que los pacientes vayan llevando su registro y vayan llenando de forma regular para que en las consultas pues nos lleven la tendencia de ese riesgo, cómo va. De hecho, yo me lo medí y mi riesgo salió de 0,8, que es un poquito más, pero es por el sedentarismo. Yo creo que eso se nos Sí, pega. eso es por ahí. Y hoy lo que hicimos fue como una actividad dual, con los hijos de los colaboradores y de los pacientes que han tenido ACV. Es una actividad de héroes ACV, para sensibilizar a todas las áreas de la clínica. Y adicionalmente hicimos como un conversatorio con los pacientes. Y esas preguntas que hubo hoy en este live, pues son muy parecidas en general a esas dudas que quedan en nuestros pacientes después de una ACV, ¿cierto? Entonces, pues los invitamos realmente a todos para que sean voceros de la ACV